Para elevar la calidad de tu coacheo es necesario evaluar tus sesiones. ¿Quieres saber cómo hacerlo y qué información incluir en la evaluación? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola coach, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Oye, si le diste clic a este video, imagino que te llamó la atención, que te gusta la materia y que probablemente estás interesado en estudiarla. O quizás ya eres un coach experto que trabaja por cuenta propia. Cualquiera que sea el caso, bienvenido. Llegaste al lugar correcto. Aquí vas a encontrar muchísima información que está relacionada con el tema, pero también te invito a que explores el resto de los videos porque vas a ver que preparo para ti información relacionada con el desarrollo humano y con la motivación. Así que suscríbete, quédate conmigo y únete al grupo. Bueno, el día de hoy quiero hablarte sobre aquello que podemos medir al evaluar nuestras sesiones de coaching. Seguramente has escuchado esta frase trillada que dice: todo lo que no se puede medir no se puede mejorar. Así que si estás interesado en elevar la calidad de coacheo, es necesario evaluar tus sesiones. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer y qué información debes de tomar en cuenta para hacerlo? Bueno, pues acá lo primero que es importante que tú tengas presente es que hay que evaluar qué se hizo bien al finalizar cada sesión de coaching, qué puedes mejorar y cuáles son las observaciones más importantes. Y vamos a revisar cada una de esas tres partes. Bueno, lo primero que es, ¿qué es lo que se hizo bien? Acá, por supuesto, que en ocasiones, cuando llevamos a cabo una sesión de coaching, sea individual o grupal, de pronto el coach puede hacer una autorreflexión o una autoevaluación diciendo: no, todo se hizo mal, todo está mal hecho, a lo mejor tuve que haber hecho este tipo de intervenciones, o tuve que haber hecho este tipo de comentarios, o tuve que haber escuchado con mayor atención, y probablemente puede ser que te centres en las cosas que se están haciendo mal. Por esa razón, normalmente es importante comenzar con lo que se hizo bien para que tú te habitúes a identificar qué cosas estás haciendo bien en tus sesiones de coaching. Eso es súper relevante porque si te enfocas en las cosas que sí estás haciendo súper bien, eso es importante que lo cultives, que lo vayas trabajando de forma habitual para que lo mejores con el tiempo. Y eso va a ser algo que te va a destacar, que va a hacer brillar tu marca y que te va a convertir tu estilo de coacheo en una forma única. Te va a convertir en un coach único. Así que por esa razón, lo primero que debes anotar son las cosas que hiciste bien una vez que se ha terminado esa sesión o ese proceso de coaching, ¿ok? Esa es la primera parte. Después, es necesario ir a la autoevaluación de qué es lo que se puede mejorar. Esa es la segunda cosa, porque una vez que ya identificamos y que has anotado qué cosas estás haciendo bien, también es necesario saber, bueno, en qué cosas puedo mejorar. Y seguramente si has resuelto alguna encuesta de 360 grados, normalmente vas a ver que hay una similitud en este tipo de reflexiones, porque al identificar las cosas que debes mejorar, esto de alguna manera te va a ayudar precisamente a seguir dando un servicio de mejor calidad. Así que ahí te invito a que escribas en qué cosas puedes mejorar muy puntualmente. Por ejemplo, si a lo mejor te encuentras distraído en las sesiones de coaching o probablemente no estás haciendo la preparación adecuada y solamente entras directamente con el cliente o no preparas información relevante según el caso que se esté trabajando, bueno, esas son áreas a mejorar y es necesario que un paso a la vez, una sesión a la vez, lo vayas mejorando. Ten presente que te puede tomar tiempo, pero esto es parte de la práctica. Así que ahí, cuando ya hayas identificado qué cosas puedes mejorar, esa es la segunda sección que te va a ayudar muchísimo a seguir tu progreso y a seguir avanzando en la calidad de coacheo. Y por último, ¿qué cosas puedes comenzar a hacer o hacer diferente? Esta última o este último apartado se refiere a que tú puedas hacer una reflexión de forma general cada vez que terminas tu sesión con un cliente, qué cosas puedes hacer diferentes. Y por supuesto que ahí también entra la creatividad y esto te va a ayudar muchísimo porque tú puedes decir, bueno, a mí me gustaría implementar esto en mi práctica de coaching, a mí me gustaría hacer esto
esto otro, o me gustaría generar algún tipo de material específico que les puede ayudar a mis clientes. Bueno, ahí entra precisamente tu creatividad, ahí entra cuál es tu punto de vista que te hace único y diferente en el mercado. Así que cualquier observación, cualquier cosa que puedas modificar y que puedas hacer todavía mejor para que tu práctica brille, bueno, es importante incluirla en este apartado. Ahora, la segunda sección, y que acá, por supuesto, que también es muy necesario que evalúes en cada sesión de coaching y en cada proceso, es revisar puntualmente algunas de las intervenciones que se recomiendan hacer con calidad. Y una de las primeras intervenciones que por supuesto te recomiendo tener presente es hacer la parte introductoria con calidad. La introducción es bien importante porque es la primera vez en que estás conociendo a esta persona o a este grupo y por supuesto que acuérdate que la primera impresión jamás se olvida. Por esa razón, acá es necesario que tú te prepares correctamente y puntualmente responder la pregunta si realizaste la introducción de acuerdo al temario, si realizaste la introducción de acuerdo a toda esa parte de cumplir las expectativas, de hablar sobre cuáles son las metas, qué es lo que la persona está esperando conseguir con ese proceso o con esa sesión de coaching. Todo eso es bien importante. Así que por esa razón es necesario responder directamente a esa pregunta. A ver, ¿estoy haciendo realmente las introducciones en cada sesión de coaching con calidad? Bueno, acá tú puedes responder si lo estás haciendo excelente, bueno, de manera neutral o incluso puedes decir, no, ¿sabes qué? Todavía lo estoy haciendo mal, necesito mejorarlo. Bueno, la segunda cosa que hay que evaluar en toda sesión y proceso de coaching es la comunicación efectiva y esto por supuesto que incluye la escucha. Y acá te la estoy separando completamente del proceso de comunicación para que lo tengas súper presente. La escucha es una intervención bien importante en el coaching. Y acá yo te lo he venido comentando. Normalmente en el proceso de comunicación a veces estamos acostumbrados a tomar la palabra, a tomar el liderazgo y acá el coach puede ser que normalmente tome más la palabra, especialmente cuando es la primera sesión de coaching, pero precisamente por esa razón es necesario que tú puedas evaluar con el tiempo cómo estás avanzando en tu escucha activa, porque en los procesos de coaching, acuérdate, no se trata de ti, especialmente si estás ejecutando coaching de forma no directiva. Por esa razón, acá es necesario separar la escucha activa del proceso general de comunicación, pero ambas son súper importantes, así que estas dos también es necesario que puedas evaluarlas. La siguiente intervención que es necesario que tú evalúes en cada sesión y proceso de coaching es cómo estás llevando a cabo las preguntas. Por supuesto que seguramente has escuchado, las preguntas es una de las herramientas favoritas y preferidas de todo coach, porque con ellas podemos llegar a reflexiones, podemos ayudarle al cliente a generar diálogo, podemos ayudarle a que nos comparta cómo es su situación actual y por supuesto explorar diferentes temas de interés de nuestros clientes. Por esa razón es necesario que tú la vayas evaluando constantemente. ¿Cómo estoy articulando las preguntas? Estoy haciendo muchas preguntas y más bien esta sesión de coaching se parece a un interrogatorio o realmente lo estoy haciendo de forma natural. Estoy dejando que avance normalmente las sesiones de coaching en donde el cliente o el grupo se sienten cómodos al trabajar conmigo. Bueno, eso es importante que tú puedas evaluarlo. Así que no dejes de lado el evaluar específicamente cómo es la calidad de tus preguntas. Otra de las cosas que debes de evaluar en toda sesión de coaching y proceso es cuáles son las técnicas y herramientas que estás utilizando en ellas. Ahora, acá es importante también evaluar, bueno, ¿son excelentes o a lo mejor ando por ahí un poco mal o estoy de forma neutral? En realidad, Liliana, ni siquiera las utilizo. Bueno, si no estás utilizando, por ejemplo, alguna técnica en particular o no estás sacando provecho de algunas herramientas con las que puedes ayudar, dar un acompañamiento de calidad a tus clientes, bueno, este es el momento de poner atención, precisamente porque el utilizar este tipo de herramientas
herramientas te va a ayudar a elevar la calidad de tu coacheo. Por eso es importante separarlo como tal y que tú lo puedas evaluar de forma consistente. Otra de las cosas que es necesario evaluar en toda sesión de coaching son las reflexiones de tu coachee. ¿Qué es lo que está aprendiendo? ¿Cuáles son las tareas que se está llevando? ¿Cómo se está moviendo en ese proceso de coaching? ¿Está avanzando de forma rápida? ¿Va más lento? Es decir, ¿cómo estás brindando ese acompañamiento? Y acá incluso hasta puedes incluir un poco el tema de cuál es la retroalimentación que te ha venido dando, porque todo eso es importante. Tú lo puedes calificar de manera puntual, así como te lo muestro en este ejemplo, y decir, a ver, ¿estoy avanzando? ¿Estoy haciendo un progreso? ¿O me encuentro tal cual en la zona neutral por algún tiempo? Bueno, si ese es el caso, también hay que ponerle atención para que puedas modificarlo. Y por último, y no menos importante, otra de las cosas que te recomiendo mirar muy de cerca es el cierre de la sesión. ¿Cómo son los cierres? ¿Estás conduciendo bien los cierres de sesión de coaching? ¿Estás generando un aprendizaje en tu cliente? ¿Estás haciéndolo de forma efectiva? ¿O probablemente no haces cierre de sesión de coaching tal cual, simplemente te despides del cliente, te vas y a lo mejor ni siquiera estás tomando, por ejemplo, el tiempo? Bueno, todas esas cosas son pequeños detalles que es importante que tú hagas una autorreflexión y una autoevaluación para saber si la calidad de tu coacheo es efectiva. Así que, bueno, como puedes ver, esto de forma general es la información que debe de incluir tu autoevaluación. Ahora, claro que esa es tu autoevaluación, pero también hay otra que cuando tú trabajas en triadas o trabajas con otros coaches, colegas, por ejemplo, otra persona desde fuera puede estar como un observador haciendo una evaluación de lo que tú trabajas en las sesiones de coaching. Por supuesto que esto generalmente se utiliza en ambientes empresariales y por supuesto que hay contratos de confidencialidad firmados, porque acuérdate que todas las sesiones de coaching son confidenciales y el cliente no va a permitir y tampoco va a estar de acuerdo en que haya un tercero mirando lo que se está trabajando en tiempo real. Así que ten muy presente esta situación y si lo vas a hacer con un observador, bueno, asegúrate que son ejercicios de estudio, que son casos ficticios en donde no hay clientes reales, o bien, si es un caso real, bueno, asegúrate de que la empresa y todos los involucrados están de acuerdo. Bueno, pues ahora ya lo sabes, esa es la información que te recomiendo que evalúes en todas y cada una de tus sesiones y procesos de coaching para elevar la calidad de tu coacheo. Ahora, en los comentarios de este video te voy a dejar un enlace que te va a mandar directamente al blog de coaching de Quiero Platicar Coaching, en donde vas a poder descargar este formato para que lo tengas a la mano, lo imprimas y de ahí tú lo tengas tal cual prácticamente en cada sesión de coaching para que puedas ir marcando qué cosa estás haciendo muy bien, qué es lo que te destaca como un excelente coach y qué otras cosas es necesario poner atención para mejorarlas con el tiempo. Bueno, pues espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.